Y a continuación, en esta Agroplan Ñuble, los invitamos al último bloque de esta interesante jornada cuyo fin es analizar otras oportunidades para la zona centro-sur de nuestro país. Para ello iniciaremos con la exposición de Héctor Acevedo, ingeniero agrónomo, viticultor y gerente comercial de Viveros Guillaume, quien abordará el tema de los vinos premium para el secano de Ñuble. Bienvenido, Héctor, a analizar este interesante tema. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en el Vivero Guillaume. Llevamos 22 años trabajando en este rubro. Yo no, por supuesto, yo llevo 6 años. Y en esta oportunidad nos ha correspondido abordar el tema de las vides viníferas en el Valle del Itata. Entonces, como dice el título, variedades con potencial productivo, cualitativo y comercial que permitan complementar el actual paisaje vitícola del Valle del Itata en un contexto de cambio climático. Ya ese es el foco. Desde el punto de vista del temario, los antecedentes sobre el cambio climático, vamos a dar algunos antecedentes, lo que ocurre en el mundo, después más detallado en Ñuble, cuestiones bastante generales, ¿no? Muy puntuales. Luego, caracterizar desde el punto de vista vitícola el Valle del Itata, que ha sido un agrado poder interiorizarme un poco más de lo que está pasando ahí, de esa riqueza cultural y patrimonial que tiene. Las alternativas de variedades que podrían complementar el actual paisaje vitícola, de ninguna manera pretenden reemplazar, sino que complementar. Alternativas de portainjertos recomendados y un par de conclusiones. Partamos. ¿Qué es el cambio climático que nos está afectando a todos en este minuto? Y claramente en el futuro, de acuerdo a este organismo, el calentamiento global es un fenómeno evidente y es distinguible perfectamente de la variabilidad natural que tiene el clima, ¿cierto? Desde el fines del siglo XIX hay un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, donde los cuales los más importantes es, sin lugar a dudas, la concentración de CO2, que partió con 280 ppm a fines del siglo XIX, y hoy por hoy está marcando los picos de concentración sobre 400 ppm. Los otros gases es el metano y el óxido nitroso. Aquí tenemos el efecto que tiene la llegada de la radiación electromagnética a la Tierra. Hay un rebote, ¿cierto? La atmósfera sabemos que funciona como un filtro y permite capturar una parte importante de los rayos que llegan electromagnéticos. Hay otros que se devuelven. El material vegetal captura una cantidad enorme. Ahí está el espectro visible de 400 a 700 nanómetros. Pero hay una parte importante que se devuelve. Entonces, lo que ocurre aquí es que la alta concentración de estos gases de efecto invernadero hace que no se escape o no se devuelva una cantidad importante hacia el universo, digamos, que salga del planeta. Entonces, con la consecuente aumento de temperatura. ¿Ya? Ese es el efecto invernadero. Y esto ha traído consigo, de estas mediciones de fines del siglo XIX a ahora, lo que veíamos delante, un aumento de la concentración de CO2 hasta 420, impensado. Recordemos que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es 0,03%, que equivale a 300 ppm, y ya vamos en 420, lo que hace muy preocupante. Cuando uno se empieza a analizar esto, realmente queda un poco, no sé, en shock. ¿Qué pasa con el efecto invernadero en la viticultura puntualmente? ¿Qué es lo que nos convoca? De acuerdo a Gregory Jones, es un especialista de la Universidad de Oregon, que tengo el placer de conocerlo en algunos congresos, un gran tipo y se maneja, tiene mucha información. ¿Qué ocurriría entonces en la viticultura? Se producía un adelantamiento de los estados fenológicos, o sea, brotaciones más tempranas, floración, pinta, cosecha más temprana, como lo que efectivamente está ocurriendo. Habría una reducción, por otra parte, del periodo entre estados fenológicos y otro, ¿cierto?
Hay un efecto también en la madurez de la fruta, un alto nivel de azúcar, acidez, desbalance. Y las zonas consideradas como óptimas hasta ahora para el cultivo de la vid podrían dejar de serlo de aquí a unos años más, de acuerdo a las proyecciones. Por otra parte, mayor requerimiento hídrico en un escenario de menor disponibilidad de agua, lo que hace más grave la situación todavía. Pero, según Gregory Jones, no solo son efectos negativos, podrían eventualmente haber efectos positivos, dentro de los cuales se puede señalar que las nuevas zonas que podrían ser exploradas para la viticultura, particularmente lo que está pasando en Chile, nos estamos moviendo cada vez más al sur, con muy bonitos ejemplos que vamos a mostrar hacia el final de la presentación, un par de fotos muy interesantes, muy motivantes, por cierto. ¿Qué pasa ahora en Chile? Como un todo, es considerado un país altamente vulnerable a los fenómenos del cambio climático. Hay estudios que permiten hacer proyecciones de aumento de temperatura de norte a sur y de cordillera a mar, y de acuerdo a las estimaciones que se han hecho por este centro de la Universidad Católica, del 2020 a 2050 se proyecta una reducción aún más de las precipitaciones desde la cuenca de Copiapó hasta Aysén. Lo cual, vuelvo a insistir, es un fenómeno que nos debe poner a todos en alerta. ¿Qué pasa en Ñuble ahora? Según el INEA, hay un aumento de las temperaturas máximas en la depresión intermedia. Recordemos que el valle central en esta zona tiene claramente las 4 divisiones: cordillera de la costa, depresión intermedia, planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Entonces hay un aumento de las temperaturas máximas de depresión intermedia, hay un aumento de las mínimas en la costa y precordillera, reducción de las precipitaciones y algo muy importante, menor acumulación de nieve en la cota de mayor altitud. ¿Por qué es preocupante? Porque esas son las aguas del deshielo que permiten regar los ríos Ñuble e Itata. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? La cordillera de los Andes tiene una altura algo más baja, 2.000 metros sobre el nivel del mar. El ancho de la depresión intermedia llega a 100 kilómetros en la zona de Chillán. Los sistemas fluviales del río Ñuble e Itata permiten actividad agrícola, ganadera y forestal. La cordillera es más baja, la cordillera de la costa, y las planicies litorales son más bien inexistentes. Respecto a la acumulación térmica, lo vamos a retomar esto en un minuto más, así que no lo voy a tomar en este segundo. ¿Qué pasa con las temperaturas medias de la zona? Tenemos temperaturas medias que van de, esto es un estudio un poco antiguo, del año 79, promedio de temperatura en la zona de Chillán, cerca de Quirihue, 15 grados. Si nos acercamos hacia la costa y hacia la precordillera, eso baja a 14 grados. Entonces tenemos una acumulación térmica en base 10, o sea, 10 grados, de la precordillera de sobre 1000, en la depresión intermedia 1300, y el secano interior, que es la zona más calurosa, ¿cierto?, protegida del efecto de la costa, 1700. Esto permite pensar en una amplia diversidad de variedades que requieren altas temperaturas. Y en la costa 1067 va a ser un poco apretado por los requerimientos, pero variedades como Riesling, Gewürztraminer, Pinot Noir, eventualmente un poquito al límite, creo yo, según los requerimientos. Ahora, estos vamos a lo siguiente. Las temperaturas medias, las precipitaciones medias, perdón, ahí hay un error en la diapositiva, la pluviometría. Yo quise poner esto por lo alarmante, del año 79, de este libro, de línea. 1200, 1000, 1500, 2000 milímetros al año. ¿En qué mundo era eso? Hoy día, el año pasado, fueron 440 milímetros. Este año el acumulado va en 676. Lo que invita a reflexionar. Eso es más bien lo que está ocurriendo. Por otro lado, las formaciones geomorfológicas de la región del Ñuble, una alta cantidad, lo café claro, corresponde a formaciones de suelos graníticos, ¿cierto? Metamórfico en el caso de Quirihue, ¿cierto? Suelos antiguos, muy antiguos. Y acá los rojos corresponden a
a suelo de tobífero, ¿ya? De ceniza volcánica. En la derecha tenemos una muy buena foto de estos suelos rojos, de muy buena estructura, granular, de buena infiltración, realmente interesante. Entonces, en el Valle del Itata tenemos 12 localidades de importancia en la viticultura, de San Carlos, San Nicolás, Chillán, Bulnes, Ningüe, Portezuelo, Ranqui, Prehuaco, Coelemu, Quillón, Florida, Quirihue. ¿Ya? Es una nueva, como sabemos, una nueva región que se aprobó reconocerla como una región para darle más potencia y más oportunidades. Entonces tenemos aquí que en esta región el 63% de los hogares están en zona urbana y el 37% en la ruralidad. Por otra parte, y enfocándonos de lleno en la viticultura, es una zona, de acuerdo a la información que yo pude recopilar, poco más de 10.000 hectáreas se dedican a la viticultura, ¿cierto? Viticultura del secano, 81%, productores de tamaño pequeño, 75% de ellos menos de 5 hectáreas. Hay buenos ejemplos de productores de mayor tamaño, pero la gran masa es pequeña, ¿cierto? Y de edad ciertamente más avanzada. Aquí tenemos el gráfico de la izquierda, donde tenemos promedio ahí 60, el mayor frecuencia de edades, entre 50 y 70. Los jóvenes buscan otras oportunidades, entonces aquí hay un tema que hay que porque hay que verlo de distintas aristas, no solo vitícola, sino que cultural, patrimonial, económico. Esta zona se caracteriza por producir variedades denominadas patrimoniales. De hecho, las primeras vides que llegaron a Chile llegaron a esta zona, creo que en 1540 y algo, a la zona de Concepción. Creo que al puerto de Talcahuano, proveniente de Perú. País, Moscatel de Alejandría, Sansó, Chacelás, en el caso del Cerro Negro. Las tres primeras son las más importantes, son variedades que lamentablemente llegan a bajos precios en el mercado de las uvas. Y los sistemas más usados son Cabeza, Gobelé, en el secano, ¿ya? Sin estructura, o sea, una estaca y vamos. Aquí se puede distinguir la zona púrpura, la atomización de pequeños productores en este valle, lo que hace un tremendo desafío poder comercializar las uvas. Se usa bastante el sistema de poder comercializarla en centros de acopio. Eso es bastante común. Ahora, por otra parte, los principales aspectos a considerar en una recomendación de este complemento que estamos sugiriendo nosotros son los aspectos de requerimiento climático, que están, como dije antes, en una zona diversa, que permite pensar en una diversidad de variedades. El potencial cualitativo de rendimiento y ciertamente comercial. No podemos olvidarnos de que esto se está trabajando para poder salir adelante las familias que, como veíamos, son pequeños productores. Por lo tanto, tiene que tener un aspecto comercial relevante y un desarrollo ahí, que es un desafío de otra área, pero hay que, sin lugar a duda, poder tener presente. Y el uso de potinjerto, que es una herramienta que estamos usando en el Valle Central, que se usa en buena parte del mundo vitícola, que podemos empezar a pensar en usar. Hay ventajas, por cierto, en el uso de potinjerto, no pretenden reemplazar, sino que, insisto, complementar en aquellas situaciones de replante, situaciones de suelos más pobres, situaciones de problemas de nematos que podamos tener eventualmente. Sequía, sin duda, que tenemos potinjertos que permiten sobrellevar de mejor manera y optimizar el uso del agua. Eso no cabe ninguna duda. Vamos a mostrar un estudio en Australia que documentan lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista de requerimientos climáticos, tenemos variedades como
tenemos acá el grupo o la zonificación según requerimientos de maduración. Entonces, a la medida que nos movemos hacia la derecha, las temperaturas promedio son más altas. Por lo tanto, las variedades que se adaptan mejor a esa condición, siendo las variedades distintas de clima, o de requerimientos climáticos mayores, digamos, de mayor necesidad de temperatura, como es el caso del Cariñán, Sinfandel, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, por cierto, Syrah, Viognier, Malbec. Todas estas variedades, en nuestra opinión, tienen una buena oportunidad de poder ser consideradas, por lo menos hacer las evaluaciones. Yo creo que es prácticamente una necesidad poder tener alternativas que permitan mejorar el potencial productivo y ciertamente la sustentabilidad, no olvidando que tenemos una riqueza patrimonial enorme con lo que ya tenemos, pero poder ir discriminando que lo que ya tenemos en algunas zonas tenga buen rendimiento, tenga buena calidad, pero hay que mantenerlo. Lo que definitivamente ya no está funcionando, hay que pensar eventualmente en intentar usar otras variedades que tengan un mejor performance comercial. Yo creo que no debemos jamás olvidar esa parte. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre en la zona central, a propósito de lo que nosotros estamos entregando al mercado, principalmente Cabernet, Chardonnay, Pinot, Sauvignon Blanc, con gran demanda y con muy buenos resultados al final. Eso es lo que importa, los resultados. ¿Qué variedades distintas podemos pensar en la zona? Dije, la diversidad es enorme, y aquí es solo por nombrar algunas. Estos son visiones de largo plazo, por lo tanto es necesario empezar a usar y a considerar algunas variedades como Carmener, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, hacia el interior, hacia la costa, variedades de requerimiento climático de menos temperatura, hacia la precordillera eventualmente, también lo mismo. Tempranillo, Alicante, Grenache, la mezcla Grenache, Syrah, ofrece una muy buena alternativa con un vino de alta calidad. Bueno, el Cinsault, sabemos que hay muy buenas experiencias, hay gente que está haciendo, tengo buenos amigos que trabajan en la zona, con buenos resultados, amigos enólogos, que sin ninguna duda están haciendo un tremendo trabajo, gente de cooperativa, estamos trabajando con algunos de la Co-Vicen, de la cooperativa, así que invitados a ir probando estas nuevas opciones de variedades, que ya por lo que he registrado también ya se están usando. Nosotros ya empezamos a usar Merlot en la cooperativa Co-Vicen en Cerro Negro, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, ¿cierto? Aquí están algunas descripciones de los Cabernet, algunos clones, no me voy a detener en esto con mucho detalle. Carmener, por cierto, una variedad, ¿cierto?, patrimonial de todo Chile, que ciertamente da muy buenos resultados. Tenemos un clon nuestro que nos está dando muchas satisfacciones y es necesario considerarla como una buena alternativa. Syrah, por cierto, ha pasado por momentos de baja demanda, que está costando vender el Syrah, pero sé de muy buena fuente que está nuevamente siendo necesitado. Por lo tanto, el Syrah es una variedad muy versátil, muy productiva, que ¿por qué no considerarla en una situación como la que estamos hablando? Cabernet Franc es otra variedad que cualitativamente ofrece grandes resultados en una diversidad de situaciones. Sabemos que el padre del Cabernet Sauvignon, y sabemos que da tremendos vinos con tremenda estructura. Malbec, ya en la zona se está produciendo, el Coteau Malbec, también muy versátil, por lo tanto está dentro de las opciones. Marcelán, es una variedad no nueva, pero sí curiosa, un cruzamiento de Cabernet con Grenache, que permite obtener vinos muy equilibrados, de gran carácter, de gran volumen, con
un gran contenido de frutas negras en general. Es una variedad interesante. Y de los blancos, bueno, los comercialmente más usados en Chile, hoy por hoy es Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris está en buen momento, que es necesario considerar, creo yo, ya en una situación puntual, entonces, no sé, los clones de hoy día podemos obtener rendimientos de 20 toneladas sin problema. Hay que evaluar en el secano cómo se comportan, no precisamente el chardonnay para el secano, pero me refiero a los tintos para el secano, cómo se van comportando, y los chardonnay en la depresión intermedia, si se quiere hacer más volumen, si quiere fines de calidad, tener herramientas, eso es lo que quiero invitar. El Sauvignon Blanc, hoy por hoy, los blancos están pasando un muy buen momento, espero que siga por mucho tiempo así. Hay una diversidad enorme de clones, siendo una de las variedades más importantes de la viticultura mundial, el Sauvignon Blanc. Ahora, respecto a los portainjertos, son herramientas, como dije, es como dijo Christophe, que es uno de los directores del vivero en Francia y en Chile, es como una maletín de herramientas. ¿Para qué condición quiero? Yo voy a elegir uno u otro, ¿cierto? Tengo problemas de humedad en el suelo, en sectores bajos, ahí vamos a recomendar algunas cosas. Si el vigor es muy poco, si el suelo es muy pobre, bueno, elijo un portainjerto de mayor vigor que permita colonizar mejor el suelo. Si quiero un nivel de producción alto, bueno, también tengo que privilegiar el vigor si estoy en un suelo pobre. Si estoy en un suelo muy rico, profundo, rojo arcilloso, probablemente no voy a necesitar un portainjerto tan vigoroso, porque no va a ser necesario. En algunos casos se busca precocidad, también hay alternativas. Herramientas, vuelvo a decir, no quiero detenerme mucho en el detalle. ¿Y a dónde vienen y cuáles son los que nosotros recomendamos con más fuerza para el secano, por ejemplo? Son los portainjertos 110R, 140 Ruggeri y 1103 Paulsen. Variedades de alto vigor, de raíz pivotante, profundizadora, muy interesantes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tiene el ángulo de inserción de las raíces principales va entre 20 y 30 grados, ¿cierto? Respecto a la vertical. Entonces, podemos estar tranquilos, pero tienen que tener suelo profundo para poder maximizar y se expresen de buena manera. ¿Ya? Eso es muy importante. Aquí están las características de cada uno de ellos, cosas más bien generales, del largo del ciclo, la tolerancia al vigor, etc. No me voy a detener en esto, porque no es el caso, porque aquí lo pueden ver ustedes más adelante. El 5 BD, en el caso izquierdo, ese 456, lo vamos a nombrar como especiales para relante y condiciones de napas freáticas medias a altas. ¿Ya? Aquí hay un estudio en Australia que un poco ayuda a confirmar las ventajas o las bondades de algunos portainjertos, que es el vigor, acá arriba, ¿cierto? Vigor, perdón, la tolerancia a salinidad, el vigor aquí en la mitad, la tolerancia a salinidad, tolerancia a sequía, y vemos que el Ramsay, que es un portainjerto muy usado en las uvas de mesa, muy vigoroso, es de los que mejor se comporta. Vigor es normalmente sinónimo de tolerancia a sequía. Tenemos el 110 Richter, que lo nombramos hace poco, y el Paulsen, con muy buen comportamiento en zonas de suelos profundos, suelos de texturas medias. 140 Ruggeri es un portainjerto poco desarrollado, pero con un tremendo potencial de vigor también, muy tolerante a las sales. No es el caso, pero estamos usándolo en la zona norte, en el Valle del Elqui, Limarí, Choapa. Entonces aquí está, portainjertos de alto vigor, los que acabo de nombrar, 140 Ruggeri, Paulsen, Richter, para los más giladeras, para el secano interior, que es de los más calurosos, ¿cierto? Por lo tanto, de los más demandantes en términos hídricos. La viticultura del secano ofrece muchas bondades, pero también ofrece algunos problemillas que tienen que ver principalmente con el establecimiento, o sea, al régimen de las precipitaciones de hoy día, bajar de 1000, 1200 o 800 a 500 o 600
hacen difícil establecer los viñedos en un periodo donde sean económicamente interesantes. Por lo tanto, necesitamos algunas herramientas como esta, ¿ya? Que nos ayuden a sobrellevar los problemas de falta de humedad. En el caso del suelo granítico, sería una muy buena alternativa. Y en el caso de los sectores más bajos, de presión intermedia, o replante, o suelos arenosos con nato, o algún problema de ese tipo, este grupo, el SO4, 5BB y 5C, parecen ser una muy buena opción. Voy a volver 2 segundos para que veamos de dónde viene eso, muy cortito. Aquí, esto. Es el grupo del SO4, 5C. Riparia berlandieri, este grupo de Portingetto con vigores medios, con hábitos ligeramente más superficiales, pero de muy buena exploración, con raíces más finas, por cierto. Vamos a lo siguiente. El paisaje vitícola actual del Valle del Itata, tenemos esta maravilla, porque es una maravilla. Esta es la foto de arriba. Tenemos lo clásico, viñedos en cabeza, y tenemos en la parte cerca de Chillán, viñedos en suelos aluviales, ¿cierto? Cerca del río Nule, en espaldera. Este es el paisaje increíble, que yo estoy gratamente sorprendido de este lugar. Y es un tremendo desafío poder, miren que bien está trabajado este viñedo acá en la parte alta, está muy bien trabajado, un lindo color, expresión de vigor, pero yo no sé el nivel de rendimiento, yo creo que es más bien bajo. Y acá en la parte baja, al frente, esa ladera está prácticamente cementada, compactadas, plantas muy, muy deterioradas. Entonces, muchas ventajas, muchas bondades y algunos problemillas que hay que abordar. ¿Por qué pongo esto? Porque esto es de las primeras plantaciones que nosotros como vivero hemos estado participando en la zona de Quillón con Menlo, ¿ya? Con la cooperativa Covicen, con mi amigo ahí Carlos Valenzuela. Aquí quise mostrar esto, un ejemplo de viticultura en la zona de Mulchen, más al sur, por cierto, con viñedo en espaldera, mayor superficie, mecanizable. Son alternativas, ¿ya? Que se pueden abordar. Son los rojos arcillosos de Mulchen, variedades blancas, de bajo requerimiento térmico. Y este es un orgullo para nosotros participar en este proyecto de la Viña San Pedro, con INDAP y los productores, donde en la Araucanía, en la zona de Purén, se está produciendo uno de los mejores Pinot Noir de Chile, trabajados por la comunidad mapuche, y apoyados por San Pedro, apoyado por asesor Pedro Izquierdo, apoyado por Juan Curi, el responsable del área agrícola comercial de San Pedro. Es un orgullo ese proyecto. Eso era a mayor escala, esto a pequeña escala. Aquí en la zona del Humaco, a pequeña escala, Pinot Noir. El alcalde está aquí presente, está ahí supervisando un poco en la municipalidad de Teodoro Schmidt, plantaciones de vid. Entonces, ¿qué ocurre a modo de conclusión? El fenómeno del cambio climático está en evolución, y está en una evolución con un impacto creciente. Eso no podemos hacernos los lesos ni pensar que esto está pasando en otra parte del mundo. Esto está pasando aquí, está pasando en todas partes. Por lo tanto, hoy día es donde se tiene que tomar conciencia y usar las herramientas para mitigar el impacto. No podemos olvidarnos de que estamos de paso aquí y tenemos que dejar un mejor lugar para las nuevas generaciones. Eso, debemos pensar en eso. El efecto del cambio en la actividad agrícola, o sea, dependemos del clima, nuestra actividad depende del clima, depende de la disponibilidad de agua, depende de la temperatura, depende de la desertificación, dependemos del clima.
Particularmente la agricultura tiene un impacto directo en la fenología de las plantas, como lo decía Gregory Jones, en acortar el periodo, en adelantar la madurez, en hacer que algunas zonas que antes no eran interesantes ahora sí lo son, o que antes eran interesantes y dejan de serlo. ¿Por qué? Porque ya no hay agua disponible, porque las temperaturas son demasiado altas y no hay cómo hacer sustentable el cultivo. El Valle del Itata no está exento de los efectos, ciertamente, y ya estamos hablando de las menores precipitaciones, ¿sí? Una zona de secano que sin lugar a dudas sufre mucho más que cualquier otra zona, por el valle, para los que conocen bien el valle, le ofrezco las disculpas en caso de que esté omitiendo o esté con alguna información errónea. Pero estoy muy interesado en conocer y aprender, ciertamente, es lo que más me motiva. Entonces, el Valle del Itata está provisto de una riqueza patrimonial increíble, con una, yo diría, con una linda oportunidad de poder mirarse, mantener lo que ya existe, sacarle brillo a lo que existe, pero no podemos cerrar los ojos que hay alguna proporción de viñedos en que están con producciones bajas, en que los precios no acompañan al trabajo de la gente. Entonces, aquí hay un tema que hay que abordar. No hay nada que reemplazar, vuelvo a decir. Nuestra visión no es reemplazar lo que ya hay. Lo que está mal es que reemplazarlo. Si las personas quieren reemplazarlo por los mismos, Moscatel de Alejandría, por Sansó, por País, está muy bien. Está muy bien. Pero no dejar de mirar otras alternativas también que complementen, vuelvo a decir, voy a decir hasta el cansancio, que complementen el paisaje vitícola. Por lo tanto, en este contexto, las más variedades por injerto ayudarán a optimizar el potencial de los terroirs vitícolas del Itata. Esa es la idea. O la propuesta, o lo que nos gustaría, ¿no? ¿Ya? El uso de variedades poco convencionales para el valle deberían ser visto como un complemento. En el caso de los portainjertos, la idea es sobrellevar los factores adversos, poder acondicionar la planta al lugar, poder obtener los rendimientos, poder hacer mejor uso del agua, poder sobrellevar problemas de eventuales nematos que tengamos, que son parásitos del suelo, ¿cierto? Poder aumentar los rendimientos, poder llegar bien a cosecha con hojas y no la fruta con golpe de sol de mala calidad, que lo único que hace es desincentivar el mejor precio. Este es el bello río Itata, y con esto pongo fin a la presentación. Así que muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estaré feliz de poder intentar responder. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por tu interesante exposición, y tenemos un enlace en directo con una pregunta para ti. Hola, mi nombre es Pedro Parra, de la viña Pedro Parra y Familia. Esta pregunta es para Héctor Acevedo. Héctor, con tu conocimiento, con tu experiencia en plantas y en portainjertos, si tú tuvieras que rehacer el Valle del Itata, reinvéntalo por un segundo para los próximos 50 años, ¿qué variedades tú le plantarías al valle y qué portainjerto tú recomendarías para mantener siempre el sentido de secano, de dry farming que aquí se produce? Te mando un abrazo. Gracias, Pedro, por la pregunta. Gusto saludarte. Respecto a lo que me estás preguntando, y tú como buen conocedor de terroir, esto es un desafío poder determinar y proyectar de aquí a 50 al mediano plazo cuáles serían las mejores alternativas en términos de variedades. Porque la pregunta es bastante más amplia que eso, porque tenemos que tener una visión más integral de un valle, de un grupo de personas, de gente que trabaja en esto. Por lo tanto, la mirada, vuelvo a decir, tiene que ser técnica, ¿cierto? De qué variedades se comportarían de acuerdo a nuestra experiencia, o de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que hemos recopilado de información. Otra mirada es cómo mantenemos el patrimonio, ¿cierto? Que es indudable, una riqueza cultural en eso innegable, el valle vitivinícola más antiguo del país, cómo nos preocupamos de mantener. Por lo tanto, esto debiera ser una
respuesta invitando a hacer alianzas, yo creo, de la comunidad, de las empresas, de las alternativas que disponemos de herramientas, de uso de portainjertos, sin lugar a dudas. Yo entiendo que es importante mantener en algunas situaciones la condición de secano, pero vemos que el cambio climático nos va a exigir, en este caso puntual, hacer un uso muy eficiente del agua. Por lo tanto, en sectores, sin lugar a dudas, hay que considerar proyectos de riego que puedan hacer sustentable el valle en los próximos 100 años. Por lo tanto, yendo desde el principio, yo creo que mantener una porción de las variedades ya existentes, conocidas, País, Sansó, Moscatel de Alejandría, aquellas que tengan buen rendimiento y que se puedan obtener productos de buena calidad, complementados con variedades nuevas como con potencial Malbec, que ya se cultiva en la zona con buen éxito, eventualmente Merlot, ¿cierto? En este caso con portainjertos. Sabemos algunos problemas de deshidratación de Merlot que pueden ser sobrellevados con portainjertos adecuados. ¿Por qué no probar algunas zonas en Cabernet Sauvignon? En unas zonas con evitar el exceso de quemado de sol, porque el Cabernet es complicado en ciertas zonas, con ciertas pendientes, con cierta exposición. Syrah, de todas maneras, una variedad muy versátil. Grenache, sin lugar a dudas, en el secano interior. Y en los sectores más extremos, más hacia la costa, o mirando hacia más la precordillera, o en la depresión intermedia, variedades blancas, sin lugar a dudas, eventualmente Pinot Noir. O sea, hay una diversidad de opciones porque el valle ofrece distintas alternativas. Por lo tanto, es un desafío, sin lugar a dudas, es un desafío poder proyectar cuál sería el comportamiento, y no olvidemos que tiene que ser algo sustentable, hay familias detrás, tiene que ser de rendimientos razonablemente altos, de calidades adecuadas. Por lo tanto, el uso de portainjertos, sin lugar a duda, tiene que estar dentro de las opciones. Hay gente que insiste en que se obtienen mejores resultados sin portainjertos. Yo los invitaría a poner una planta al lado de la otra o un viñedo al lado del otro en igual condición, y definitivamente yo creo que para un poquito despejar dudas. Por lo tanto, Marcelán es otra muy buena alternativa, una variedad, como decía, un Grenache con Cabernet. Y el resto es el saber hacer de la gente, el manejo de la exposición, de los sistemas de conducción. Por lo tanto, eso yo creo. Espero haber respondido en parte la pregunta. Es una pregunta interesante de analizar. Así que nada, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.